Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral, a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estaremos platicando precisamente de tribunales abiertos y le agradezco a nuestra invitada que nos acompañe precisamente en esta ocasión, a la doctora Ana Elena Fierro del CIDE, para platicar del tema de transparencia, tribunales abiertos y cómo debemos ver esto. ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Ana Elena, ¿qué significa y por qué es tan importante la transparencia en los tribunales? Mira, la transparencia es importante porque es uno de los mecanismos con los cuales consolidamos nuestra democracia. Y lo que significa es que si nosotros elegimos a nuestras autoridades, nosotros tenemos que poder conocer qué hacen. Y a la vez, pues sobre todo los tribunales, sobre todo, por ejemplo, como el Tribunal Electoral que decide las disputas en materia electoral, pues es muy importante que lo conozcamos. Ese es el primer elemento de la transparencia. De 2000, de la alternancia para acá, que es cuando el movimiento más auge adquiere, pues tuvimos, podemos decir, 15 años en donde la transparencia se trataba de un poco fiscalizar a nuestras autoridades, ¿no? Es decir, saber exactamente. Por ejemplo, nos preocupa mucho en qué gastan los dineros públicos, ¿no? Cómo gastan los dineros públicos, cómo son los perfiles que conforman a las personas que conforman a las autoridades. Esto es bien importante en nuestros jueces. Hoy, con la discusión sobre el cambio de ministros, una de las grandes exigencias es: queremos saber cuál es el perfil que se considera necesario para nuestra Suprema Corte de Justicia, pero también queremos conocer quiénes son los candidatos, cuál es su carrera, por qué los eligen, ¿no?, para presentarlos en la terna. Entonces, la transparencia es importante para eso. Le hemos dado mucho énfasis a la fiscalización. Yo creería que es momento de empezar a pensar en que también la transparencia nos puede ayudar a conocernos mejor en nuestra relación de ciudadano-gobernante y de esta manera ir generando confianza. Entonces creo que el reto ahora bien interesante que tienen los tribunales es usar a la transparencia como una herramienta para que los ciudadanos los conozcamos mejor, que no sean estos entes aislados de puro jurista, muy técnico, de lo que parece no tener casi relación con la ciudadanía. Entonces, tienen que aterrizarse, por ejemplo, las sentencias, tienen que traducirse a un lenguaje que nos acerque a los ciudadanos. Uy, eso es importantísimo, es un gran elemento. Hay todo un movimiento en el mundo, no solamente en México, que se llama el lenguaje ciudadano, y es que todo acto de autoridad tenga que estar redactado de manera que cualquier ciudadano lo conozca. Nuestro Poder Judicial es extremadamente formalista, usamos palabras en latín, decimos se sobresee el juicio, cuando la gran mayoría de la gente no sabe qué es sobreseer, y es una palabra latín que significa sentarse sobre, y quiere decir, eso ya no lo voy a conocer, ese juicio no le voy a dar entrada. Sin embargo, pues es muy fuerte que algo tan duro como no tener entrada al tribunal, se utiliza una palabra que la gran mayoría de la ciudadanía, si no estudió el derecho, no conoce, ¿no? Usamos apercibimiento, usamos amonestación, muchas sentencias todavía dice, no es óbice para la consideración anterior, y lo único que quiere decir es voy a dar otro argumento. Pero usamos todos estos tecnicismos y todas estas palabras, pues que la propia carrera judicial y la carrera jurídica en general nos enseñan a los abogados, pero creo que eso tenemos que acercarnos a los ciudadanos. Los ciudadanos no conocen muchas veces sus derechos y no conocen dónde ir a exigir sus derechos, que son los tribunales, y una de las primeras barreras es este lenguaje tan técnico que tienen y donde la transparencia puede ser una herramienta muy interesante. Ahora, en algunas ocasiones se ve como agresión el que tú quieras conocer información de X o Y institución. ¿Cómo debe transformarse esto? ¿No se debe ver como que vienen y te quieren ver nada más criticar? Mira, sí, es que el problema, yo creo que ya es como un problema. Efectivamente, los primeros 15 años utilizan, digamos, de 2000 para acá o de 2007, que fue la primera reforma constitucional que estableció la transparencia como una obligación de las autoridades. La verdad es que el énfasis que se le ha dado es a la fiscalización. Nosotros en el CIDE, en la métrica de la transparencia, cuando entrevistas a los sujetos obligados, que son cualquier autoridad que tiene que transparentar información, te dicen, yo ya no sé si trabajar o informar, porque está la cantidad de informes y de requerimientos que me están haciendo todo el tiempo que resulta abrumador.
Me imagino. A nadie nos gusta que nos examinen. A mis alumnos en la clase no les gusta hacer examen, a uno no le gusta que le hagan exámenes médicos, por ejemplo. Sin embargo, son necesarios, y son necesarios pues para conocer nuestro estado de salud, para conocer si es cierto que el alumno aprendió. Si empezamos a pensar en la transparencia más de esa forma, una manera como de conocernos, y luego con toda digamos, los compromisos de gobierno abierto que ha firmado el Estado mexicano, como una manera de colaborar entre el ciudadano y el gobierno, nos vamos a quitar esa inquietud. Y realmente puede ser un elemento esencial de los ejercicios de democracia, que significa el gobierno de todos. ¿Para qué le sirve esta información a la ciudadanía? Por ejemplo, la persona que nos está viendo, las personas que hoy nos están sintonizando, van a decir, bueno, ¿y a mí como que para qué? Sí, mira, esto ha sido como una batalla y desgraciadamente en la nueva Ley General de Transparencia todavía hay mucho de esta idea de fiscalizar, ¿no? De saber cuáles son los contratos públicos, por ejemplo, el tribunal a quién contrata para hacer este programa, por ejemplo, cuánto dinero gasta para hacer este programa, ¿no? Ese tipo de cosas. La gran mayoría, la Ley General de Transparencia tiene 48 fracciones de información pública de oficio, es decir, que tiene que estar en Internet, de todos los sujetos obligados en el país, pero todos es el Tribunal Electoral, la Secretaría de Hacienda, la Delegación Benito Juárez o la que quieras, y el municipio más pequeñito que te puedas imaginar, por ejemplo, Santa Elena, Yucatán, ¿no? 48 obligaciones de transparencia, de las cuales la mayoría tienen que ver con este tipo de cosas, la contratación, los sueldos, los salarios, que no necesariamente están respondiendo a qué es lo que necesita el ciudadano. Creo que uno de los retos que tenemos los sujetos obligados es empezar a pensar qué información puede ser útil para el ciudadano. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, ¿qué es lo que se viene a demandar aquí? Yo como ciudadano, ¿qué derechos son los que me protege el Tribunal Electoral? A lo mejor en el municipio de Santa Elena, hombre, ¿cuándo pasa la basura? ¿No? O ¿cuándo van a asfaltar mi calle? Es decir, ¿cómo podemos hacer que la transparencia se convierta en esa herramienta de colaboración y ya no nada más de fiscalización? Pero ese es un reto que tenemos. Hoy por hoy todavía muchísima de la información se refiere principal preocupación, por ejemplo, sueldos y salarios de los jueces o de los diputados o de los senadores, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que qué información tendríamos que estar recibiendo, por ejemplo, aquí en el tribunal o en algún otro tribunal? Mira, algo interesante es cómo acercarse a estas ideas del gobierno abierto y pensar con qué información podríamos colaborar. Una cosa, si uno abre, por ejemplo, la página del Tribunal Electoral y se mete a la parte de las estadísticas, son solo PDFs, es decir, son fotos de tablas estadísticas. Eso, por ejemplo, a los académicos o a las ONGs, pues no nos sirve porque no podemos procesar esa información. Te cuento un ejemplo de información pública que sí ha sido procesada. Se subieron las bases de datos de los resultados de la prueba enlace, por ejemplo, y una ONG hizo una página que se llama Compara tu Escuela. Entonces, en esta página, uno entra a la página, escribe su dirección y a través de las bases de datos ya procesadas y manejadas por expertos en manejo de datos, te van a decir cuáles son las escuelas cerca de tu casa y las calificaciones que obtuvo esa escuela. Entonces, así es información útil para el ciudadano para tomar una decisión muy cotidiana. ¿A dónde meto a mis hijos a la escuela? Pues a la mejor escuela, ¿no? De acuerdo con la información que se tiene. Exactamente. O puedo checar que la escuela donde están mis hijos, oye, dicen que te falló español. Sí. ¿Qué hacemos para mejorar el español? Mira, los niños salieron por debajo del promedio de la zona, por ejemplo, ¿no? Y creo que podríamos pensar que en el Tribunal Electoral muchas de las decisiones que toma son bien interesantes. Por ejemplo, todo lo que ha avanzado en equidad de género, creo que podríamos encontrar maneras. Yo no soy experta en proceso de datos, pero estas incluso son gente muy joven que hace los hackatones y este tipo de cosas. ¿Cómo podría ser útil? A lo mejor a nosotros nos gustaría saber, hombre, dónde ha habido más candidatas y encontrar cuáles son las condiciones donde las candidatas han, por ejemplo, venido a reclamar algún derecho y con eficacia y luego pudieron ser electas.
Entonces, poder procesar esa información requiere de que el Tribunal Electoral tuviera sus datos estadísticos en bases abiertas, en Excel o en SPS, para que otros puedan procesar la información. De tal manera que ya no estamos aquí fiscalizando a la autoridad, sino colaborando con la autoridad. ¿Cómo está la situación en México en materia de gobierno abierto? ¿Crees que sí estamos bien si nos comparamos con otras partes del mundo y en específico, crees que los tribunales están bien? Mira, nosotros presidimos este año, nosotros como Estado mexicano, el gobierno abierto, el acuerdo por el gobierno abierto, ¿no? Hemos avanzado mucho. Por ejemplo, Presidencia de la República emitió el decreto de la política de gobierno abierto y realmente han hecho este esfuerzo por apoyar a las autoridades, todavía en este nivel son federales, en abrir datos, ¿no? Nos falta muchísimo por hacer, pero si nos comparamos con otros países, la verdad es que tenemos un avance importante y mucho se debe al empuje que ha tenido toda la legislación de transparencia. Esto es cierto. Sin embargo, creo que nos falta dar este paso. ¿Qué hacen los tribunales? Bueno, por ejemplo, el Tribunal Fiscal ya tiene casi todo el juicio en línea. Es posible llevar todo el juicio fiscal en línea. Esto es un típico ejemplo de gobierno abierto, ¿no? ¿Cómo utilizo estas tecnologías de la información para facilitarle al ciudadano, por ejemplo, el acceso a la justicia? La Suprema Corte de Justicia solamente te deja ver los acuerdos y a veces alguna síntesis de sus resoluciones, pero no puedes, digamos, llevar todo el juicio en línea. Esto sería algo a lo que los tribunales deberían de aspirar, a que ya el ciudadano no tenga que acudir al tribunal, ¿no? Y habría que hacerlo como muy amigable, que esto es todavía un reto mayor, implica incluso reformas legislativas. Empezar a pensar en simplificar los juicios de modo que no para todo juicio tengas que tener un abogado. Por ejemplo, cuando se refiere a cuestiones de negación de tu credencial de elector y este tipo de cosas, deberían de ser trámites o procedimientos muy sencillos en los cuales el ciudadano pueda acudir directamente al tribunal o incluso hacerlo en línea. Ahora, en el caso de las informaciones que se dan aquí, en el caso, por ejemplo, del tribunal, que tenemos, como tú decías, información en línea, tenemos información abierta, las sesiones se pueden ver. Aquí quiero hacerte una pregunta, ¿qué tanto le interesa al ciudadano? ¿Ustedes qué información tienen al ciudadano común y corriente? Porque ya sabemos que hay especialistas, académicos, periodistas, que son los que siempre están revisando la información, ¿no? Efectivamente, en la métrica de la transparencia nos hemos estado dando cuenta, y esto es algo que hay que empezar a preguntarnos, que en realidad los principales usuarios de tanto las solicitudes de acceso a la información como de las páginas, ¿no?, de transparencia somos los periodistas y los académicos, que de alguna manera pues ya para eso nos pagaban. Entonces creo que ahí tenemos, como te digo, tenemos que empezar a pensar en el ciudadano de a pie, qué es lo que él necesita de la información que le es útil. Hay mucha información útil, por ejemplo, el pago de servicios o de impuestos en línea, como el pago del agua o del predial. Cada vez hay más de estas cuestiones, pero creo que tenemos que concentrarnos ya en esa parte, ¿no?, en las cosas que ayudan al ciudadano de todos los días. Y una muy importante sería facilitarle el acceso a la justicia. Ojos que no ven, corazón que no siente, es lo que dicen por ahí, aunque es mejor saber lo que pasa, ¿no? Sí, es importante saber lo que pasa, pero también es cierto eso, cuando uno conoce de algún error, de alguna afrenta, también espera consecuencias. Entonces ahí creo que tenemos que tener cuidado. La transparencia no es la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Porque pareciera, ¿no?, que cuando se habla de transparencia decimos, híjole, ya qué bueno, todo se va a solucionar, y no es así. Pues no, la verdad es que puedes conocer, por ejemplo, de dineros mal invertidos, o por ejemplo en el caso de educación se habla de muchos comisionados sindicales que sin estar frente a un salón de clases durante años reciben cuantiosos sueldos, ¿no? Esto incluso ya ha sido motivo de una resolución en la Suprema Corte de Justicia y no pasa nada. Entonces, al contrario, puede generar esta sensación de impunidad, lo cual es muy peligroso. Para que la transparencia es solo el primer paso, ¿no? La transparencia lo que nos da es información, pero necesitamos consolidar
otros dos sistemas, además del de transparencia. El de rendición de cuentas, es decir, que cuando se rindan cuentas, sea a través de la cuenta pública, por ejemplo, o a través de este tipo de juicio, tanto los juicios en el Tribunal Electoral como los juicios de amparo en la Corte, se conoce de un acto que se aleja de la legalidad, que esto tenga consecuencias para el órgano como autoridad y después se disparen los procedimientos si es necesario para fincar responsabilidades en aquel funcionario que violó la ley. Esto no lo tenemos. La verdad es que como creo que le pusimos demasiada fe a la transparencia, como que con sacar las cosas, ¿no?, al aire se iban a resolver. Y no es así, necesitamos fortalecer la rendición de cuentas y el fincamiento de responsabilidades, el sistema de responsabilidades, para que entonces no solo conozcamos, sino actuemos. ¿Hasta dónde debe llegar la transparencia? ¿Qué es lo que tenemos que saber o hasta dónde tenemos que saber los ciudadanos? Yo creo que tenemos que poder saber todo lo que queramos saber. Es el principio, así como en el particular, al contrario, hay un coto de intimidad que siempre tenemos que resguardar, de las autoridades tenemos que saber todo. La pregunta es, ¿dónde y cuándo? ¿No? Que es un poco lo que te digo. El portal de transparencia es útil, sí es útil, pero si lo atiborro de tanta información, de todos los contratos que haya celebrado el Tribunal Electoral, nadie los va a poder leer. Por ejemplo, dice la nueva Ley General de Transparencia, las versiones estenográficas de las sesiones. Cualquiera, es raro que se acerque a una, yo porque soy académico y estudio a los poderes judiciales, pero el promedio de una versión estenográfica son entre 10,000 y 15,000 fojas. ¿Quién lee eso? ¿Quién lee 15,000 hojas? ¿No? Las sentencias son demasiado largas. Entonces, ¿es necesario tener todo eso en internet puesto? Pues yo creo que no. Si pudiéramos controlar cuánta gente lo baja, realmente no es tan importante. A lo mejor nos sería mucho más útil decir, mira, con este formato en línea tú puedes presentar una queja. Cuando conozcas de algún funcionario del Tribunal Electoral o incluso del Instituto Electoral que estimes cometió una falta, ¿no? Eso puede ser mucho más útil. Esa es la pregunta que no nos estamos haciendo. ¿Cómo y dónde? Si es por solicitud de acceso, si es abrir el archivo para que el académico, el experto o el reportero que está haciendo una investigación especial pueda entrar al archivo del tribunal, o si tiene que ser información que esté en la página, o tiene que ser información que tiene que salir en la televisión. Eso es lo que no estamos pudiendo clasificar. ¿Cómo le podemos llevar a la ciudadanía precisamente esta idea de que mejor información pues es mejor gobierno y mejor información es más transparencia y más transparencia puede ser que alguien nos rinda cuentas y puede ser que alguien sea sancionado por no hacer bien su trabajo? Pues creo que una parte importante son programas como estos, ¿no? En donde al menos lo estamos platicando y lo estamos conversando. Creo que todos tenemos, desde la academia, el periodismo, incluso los jueces y los magistrados en los tribunales, tenemos que hacer un esfuerzo por ciudadanizar nuestro diálogo, ¿no? Las sentencias es muy importante que las podamos leer todos, ¿no? Es dramático pensar que el justiciable, que la persona a quien se le otorgó la protección del tribunal no pueda leer la sentencia. O sea, la lea pero no la entienda, ¿no? Claro. Entonces, y no importa el nivel académico que tenga, ¿no? No importa el nivel académico, en realidad prácticamente necesitas un abogado hoy en día para leer las sentencias, ¿no? En el CIDE damos unas clases especiales a abogados y politólogos que se refieren a cómo leer una sentencia. La mayoría de las sentencias tienen un promedio de 100 páginas, eso ya es difícil, y estas ya son las que han hecho el esfuerzo por reducirlas. Entonces yo creo que esa es una parte importante. En el estudio de justicia cotidiana que hicimos a principio de año, una de las grandes dolencias de la ciudadanía es que no conoce sus derechos. Y entonces, como no conoce sus derechos, estima que son como regalos del gobierno, ¿no? Como que te regalan qué el buenos medio. son. Así, ya hay clínica en mi pueblo, por ejemplo, ¿no? O ya pude acceder a la cruzada contra el hambre como si fueran regalos y no como que sean derechos exigibles. Todavía es más fuerte que la gente sepa dónde ir a exigir esos derechos. Entonces, creo que ahí los tribunales tienen una encomienda muy fuerte de ser ellos quienes se acerquen a la ciudadanía,
no solamente con el tipo de lenguaje que usan, sino teniendo campañas o estrategias donde se sepa, oye, si tú querías ser candidato y no pudiste, y no te permitieron ser, te niegan la entrada a un partido, te expulsaron, ¿no?, de tu partido político sin razón, no te dejan entrar a la casilla a votar, ¿no? Cualquiera de estas cosas, que existe un tribunal en donde está ahí para defender esos que son tus derechos como ciudadano. ¿Hay menos corrupción con tribunales abiertos, con gobiernos abiertos? Sí, hay académicos y teóricos que dicen que la transparencia o el sol, digamos, la apertura es el mejor desinfectante. Pero no es automático, esto es lo que creo que debemos de tener en cuenta. Yo puedo conocer de mucha corrupción y si no tengo dentro del orden jurídico las instituciones que procesen a esos servidores públicos que cometieron un delito, porque la corrupción es un delito, entonces lo conozco, pero no puedo hacer nada. Y entonces creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque nos puede hacer muy cínicos, ¿no? Puede hacer pensar que sí, pues todos los días conocemos de gente que roba dinero, a lo mejor podrías decir de jueces que dejan libres personas que no debieran y no pasa nada. Entonces, creo que si a lo mejor dedicamos estos primeros, podemos decir, 15 años de nuestra democracia en transparentar el quehacer público, los siguientes retos que tenemos, y creo que lo hemos empezado a hacer, por ejemplo, a partir de la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, es, ok, ahora que lo conozco, ¿qué pasa?, ¿no? Tener un sistema de responsabilidades efectivo que no solo castigue, que también premie, porque lo cierto es que también hay muchísimos excelentes servidores públicos y muchísimos jueces que tienen una gran dedicación y que tienen un gran desempeño como juzgadores. Entonces, es lo valioso de no nada más señalar las críticas, ¿no?, sino también de resaltar las cosas que se hacen bien y pues exhibir lo bueno y lo malo. Claro, y que además así como hay castigos para lo malo, pues también haya castigos para lo bueno. Por ejemplo, un servicio civil de carrera eficaz. Creo que el Poder Judicial de la Federación es ejemplo en esto, ¿no? Cuando los funcionarios suben en los cargos dentro del Poder Judicial por mérito, hacen exámenes y concursan y van avanzando de secretario a juez, de juez a magistrado, etcétera. Pues creo que ahí tenemos avances importantes, no solamente con castigos, ¿no? Y lo que a lo mejor sí tenemos que fortalecer cada vez más, creo que más es en la parte de la administración pública, quizás, porque también ahí es donde más dinero hay, ¿no? De todo el presupuesto, el 90 y tantos % pues lo administran el Ejecutivo, así es el diseño, ¿no? Tiene que proveer servicios públicos, tiene que hacer muchas más cosas, ¿no? Pero ahí sí necesitamos un sistema de responsabilidades que funcione en dos sentidos, que logre castigar, pero que también logre respetar los derechos del servidor público, sobre todo los derechos a un debido proceso. Muchas veces oímos, ay, es que fíjate que ampararon al servidor público tal que robó. Pues no es que hayan amparado a un servidor público, ampararon a una persona que, como todas las personas, tenemos derechos a un debido proceso. Sí. Y si violentamos el debido proceso, entonces hay que amparar a esa persona. Mucho de esta sensación de impunidad en los servidores públicos tiene que ver con que no se llevan a cabo bien los procesos de fincamiento de responsabilidades y entonces hay que ampararlos porque pues los servidores públicos también somos personas. Claro. Oye, y en el caso de los retos y las cosas que faltan, ¿qué dirías? ¿Nos falta mucho o dónde pondrías tú el énfasis? Respecto de transparencia, yo te digo que creo que el énfasis estaría en fijarnos más en la demanda de información que en la oferta, es decir, en lo que los mismos servidores públicos, por ejemplo, los comisionados del INAI o incluso los académicos, tenemos preocupación de que debe de estar transparentado, ¿no? ¿Qué es lo que la gente necesita para tomar decisiones diarias? Ese es uno. En el caso de la rendición de cuentas, creo que tenemos que también empezar a entender a la rendición de cuentas como el sistema que nos permite hacer las cosas cada vez mejor. Es decir, cuando el tribunal,
por ejemplo, invalida una decisión de un partido político o invalida la manera en que le fiscalizaron la cuenta o los gastos, ¿no?, de campaña a un partido político, entonces se diga, a ver, ¿cuánto de esto fue un error en el procedimiento? No es que nadie se haya metido el dinero a la bolsa, sí, sino lo administramos mal. Bueno, ya dijo el tribunal que lo administramos mal. ¿Cómo lo administramos mejor? Entonces, la rendición de cuentas tiene que ser un mecanismo para saber gobernar mejor todo cada vez. Y finalmente, en el sistema de responsabilidades, sí tener procedimientos eficientes y eficaces que respetan por completo el debido proceso, de manera que cuando efectivamente hay gente que comete un ilícito, comete un delito, podamos entonces sancionarla efectivamente. ¿Qué ha pasado en otros países donde hay gobiernos abiertos? ¿Cómo se transforma la sociedad? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cómo se vive? Creo que lo más importante de un gobierno abierto es que se vive con confianza. Y eso creo que nos falta mucho. Nadie puede estar a gusto pensando que su gobernante está ahí para robarle, ¿no? Tenemos que volver a generar la confianza y la posibilidad de cooperar unos con otros, ¿no? La confianza de saber quiénes son nuestros gobernantes, por qué están ahí, porque tienen las capacidades para estar ahí, o incluso nuestros juzgadores, y después poder colaborar con ellos. Creo que la parte más interesante del gobierno abierto en realidad es cómo acerca a la ciudadanía y al gobierno para tomar decisiones más informadas, que al final hacen un mejor gobierno y por tanto hacen de ese país un mejor lugar para vivir. En el caso del tribunal, ¿qué es el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso que tendría que darse? Pues si me preguntaras, ahora que estuve revisando la página, creo que sí tendría que hacer un esfuerzo por tener sus estadísticas en datos abiertos, es decir, estadísticas que otros pudieran procesar, ¿no? Para que tuviéramos un compara tu distrito, en lugar de compara tu escuela, por ejemplo, ¿no? O compara tu sala del tribunal. Y creo que ese sería un primer paso. El otro importantísimo, que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los abogados, pero bueno, en los jueces se nota más porque escriben sus sentencias y son públicas, es el del lenguaje, el de ciudadanizar nuestro lenguaje y ciudadanizar las sentencias. Para que todos la entendamos, ¿no? Para que todos la entendamos. Y le entremos y le comparemos. Exacto. Pues muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Ay, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado en Justicia Electoral a la Semana. Y lo invitamos a que nos siga este 10 de noviembre a las 11 de la mañana con el informe anual de labores del magistrado presidente de este tribunal, Constancio Carrasco Daza. Aquí nos vemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.